Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el testimonio en la persecución. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús está enviando a sus apóstoles a la misión. Jesús les ha recordado a que han de proclamar el reino de los cielos, su cercanía, y obrar los signos del reino en favor de los demás. Pero también les invitaba a ser instrumentos de su paz, es decir, a desear siempre la paz, incluso si esa paz la acogen o la rechazan. Y hoy Jesús les recuerda que esta misión no va a ser fácil. Por eso Jesús les advierte de los peligros de la misión, pues nos dice el Evangelio que en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «Miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas». Queridos hermanos, Jesús advierte a sus discípulos sobre los peligros de la misión. Ellos han de anunciar la paz de Jesús en medio de gente violenta. Es decir, que no solamente encontrarán rechazo, sino también persecución. Por eso Jesús les invita a ser sagaces y sencillos. Por eso sean sagaces como serpientes, es decir, no se dejen atrapar, sean audaces para anunciar la palabra, para llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, pero también sencillos como palomas para no cultivar sentimientos de odio frente al enemigo. Ser sagaces significa ser iluminados por el Espíritu Santo con el don de sabiduría, para que así podamos discernir. Por eso Jesús sigue advirtiendo a sus apóstoles: «Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles». Queridos hermanos, Jesús advierte a sus discípulos que en todo tiempo y en todo lugar han de dar testimonio de Él, incluso en las persecuciones. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda fortaleza en la misión, que nos conceda ser sagaces como serpientes, para saber vadear los peligros de la misión, guiados por el Espíritu Santo, y también que seamos sencillos como palomas para saber orar por nuestros perseguidores. Pidamos pues al Señor esta fortaleza para ser sagaces y sencillos en la misión. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús siguió diciendo a sus apóstoles: «Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes». Qué interesante, queridos hermanos. Jesús con toda crudeza les dice a sus apóstoles que ellos serán entregados. Esto es propio de la misión: anunciar el Evangelio del Reino, el Evangelio de la paz,
suscita discordia, y no por el contenido del Evangelio, que es Cristo mismo, el príncipe de la paz, sino porque muchos corazones endurecidos no solamente rechazarán el Evangelio, sino que irán en contra de él. Y por eso Jesús nos advierte también a cada uno de nosotros: si nosotros vamos a dar testimonio de él, vamos a ser entregados también. Y en esos momentos de crisis, nosotros hemos de confiar en el poder del Espíritu Santo. De esta manera Jesús nos invita a la confianza, a abandonarnos en las manos de Dios, a ser fortalecidos con el Espíritu Santo para seguir dando testimonio de Él. Este es el martirio, dar testimonio de Jesús en todo tiempo y en todo lugar, en toda circunstancia. Es decir, vivir el Evangelio sin glosa, no modificar la palabra, y no solo para nuestro provecho, sino para congraciarnos con el mundo y su mentalidad. No, queridos hermanos, no hemos de manipular la palabra, no hemos de acomodarla para acomodarla al mundo. No, ciertamente guiados por el Espíritu, la palabra se adapta a los corazones de los demás, pero el contenido es el mismo, Cristo nuestro Señor. Y esta es la misión, queridos hermanos. No pocas veces hemos visto entre nosotros gente que va acomodando la palabra de Dios para congraciarse con el mundo. Cristianos católicos que acomodan la palabra de Dios, pero que terminan negándolo, pues van contra el Evangelio de la vida. No podemos acomodar la palabra de Dios a ciertas realidades y acciones que de por sí son contrarias al Evangelio, como el aborto, la eutanasia, el libertinaje sexual, el alcohol o las drogas, o estar a favor de ideologías nefastas, como pueden ser ideologías totalitaristas, como el marxismo o el comunismo, o también la ideología del género, pues esto va contra el Evangelio de la vida. Jesús nos envía a sanar los corazones, a acoger a los demás, pero no estar a favor de estas acciones que van contra el Evangelio de la vida. Y por eso hemos de pedir al Señor nos conceda docilidad al Espíritu Santo para dar testimonio de Él. No podemos vender el Evangelio por congraciarnos con el mundo. El Evangelio de la vida es claro, y nosotros como iglesia hemos de vivir en esta comunión del Evangelio, comunión con el Señor y su enseñanza y su doctrina. Escándalo ver entre los hermanos que algunos de ellos comulguen con estas ideas contrarias al Evangelio de la vida. Pero no, nosotros hemos de ser dóciles al Espíritu para vivir en comunión con Dios, en una sola fe, un solo bautismo. Pues pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para dar testimonio de Jesús y de su Evangelio de la vida en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Y finalmente, queridos hermanos, nos diste la palabra que Jesús culminó de decir a sus apóstoles: el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Hermoso, queridos hermanos, la perseverancia final ante un contexto fuerte, la familia de sangre, pues los inicios de la predicación apostólica fue así, se convertían muchos, pero cuando acogían a Jesús eran denunciados por sus familias, eran entregados a la muerte y eran odiados porque vivían el Evangelio de la vida. Eso también nos va a tocar a nosotros como discípulos, ser odiados por anunciar el Evangelio de la vida, pero el Señor nos anima a la perseverancia final. Y con ello también nos invita a la audacia. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Jesús nos manda a ser mansos, pero no mensos. Y por eso hemos de anunciar con audacia el Evangelio de la vida, asistidos por el Espíritu. En verdad les digo que no terminarán con la ciudad de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Por eso, queridos hermanos, no hemos de tener miedo a los peligros. Sí ser audaces, prudentes, pero anunciar el Evangelio de la vida a todos los rincones de la tierra, pues la historia del mundo está en las manos de Dios. Y por eso Jesús nos recuerda, no terminarán con la ciudad de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Así persigan y destruyan todas las iglesias materiales. Siempre estará la iglesia, familia de Dios, porque donde hay un bautizado anunciando la palabra, allí está presente la iglesia. Y por eso, queridos hermanos, hemos de confiar en esta palabra de Jesús. Nosotros hemos de anunciar la palabra en esa confianza en la venida del Hijo del Hombre. No hemos de temer a las amenazas y persecuciones, pues el Señor vendrá para liberarnos y para salvarnos. Esta es la confianza. Nuestra vida está en manos de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta perseverancia final, para que anunciando el nombre de Jesús, sin miedo a los hombres, crezcamos en esta esperanza de la venida del Hijo del Hombre, la parucía, pues que nuestra perseverancia en el testimonio nos una cada vez más en esta familia de Dios por la fe, y que a pesar que nuestra familia de sangre nos persiga, nosotros hemos de ser dóciles al Espíritu para seguir perseverando como discípulos en ese amor de Jesús, anunciando su reino a todos los demás. El Señor pues nos conceda esta perseverancia final. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos adviertes de los peligros de la misión.
Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas esa sagacidad y esa sencillez, sagacidad para anunciar tu palabra, con audacia, con parresía, pero también con humildad y sencillez, para no cultivar sentimientos negativos de odio, rencor o resentimiento hacia nuestros perseguidores. Que siempre demos testimonio de ti, Jesús, con alegría y en santidad. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas ser dóciles al Espíritu Santo para dar testimonio de ti en todo tiempo y en todo lugar. Que anunciemos el Evangelio de la vida y nos confiemos a esa fuerza del Espíritu para dar testimonio de ti. Que no vendamos tu Evangelio, Jesús, que no nos congraciemos con el mundo, que siempre seamos fieles a tu palabra. Concédenos esa comunión en la fe, para que así el mundo crea y creyendo se salve. Y finalmente, Jesús, te pedimos fortaleza en la persecución, concédenos esa perseverancia final, que no nos desanimemos ante el rechazo, incluso de nuestra familia de sangre, que fortalecidos con el Espíritu, te amemos sobre todas las cosas, incluso si nos ganamos el odio de nuestra familia. Revístenos pues de la sabiduría del Espíritu, para que con audacia anunciemos el Evangelio de la vida, que anunciando tu palabra, que crezcamos en esa esperanza de tu parucía, de tu venida, para que así anunciemos tu palabra en libertad de espíritu, pues ponemos nuestra fe y nuestra confianza solo en ti, Jesús. Disipa todo miedo en nosotros, esos miedos que nos paralizan para anunciar tu palabra. Que nos confiemos pues al Espíritu, para que anunciando tu palabra con alegría y esperanza, perseveremos hasta el final, aguardando tu venida gloriosa y así gozar de tu salvación. Concédenos pues, Señor, perseverancia final hasta el día de tu venida. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.